Hola, buenos días. Soy Cristina del equipo pedagógico de Tecman. Así que si os parece, como todavía no son las 9:30, vamos a esperar un poquito para que se conecten los compañeros y para empezar este webinar sobre EMAT en ciclo inicial, ¿vale? Así que si os parece, nos esperamos a los compañeros. Vale, como ya sabéis, ahora mismo estamos viviendo una situación inusual, entonces desde el equipo pedagógico de Tecman todavía seguimos trabajando pues, para ofreceros este formato webinar y más ajustado a lo que nos vais pidiendo o a las necesidades que vamos detectando. Así que sobre todo os animamos a que podáis compartir con nosotros todo aquello que os preocupe, aquello que queráis realmente atacar, concretar, porque nosotros también desde Tecman estamos trabajando mucho para acompañaros durante estos días, así que sobre todo recordaros la importancia de eso, de que nos podáis transmitir qué es lo que realmente necesitáis y que también podáis compartir eh, entre vosotros, pues qué recursos estáis planteando, si tenéis ideas, por eso hemos creado nuestro hashtag Tecman en casa, pues para que podáis subirlo a las redes y bueno, y entre nosotros nutrirnos un poco en la comunidad educativa, ¿vale? Así que si os parece vamos a empezar a los compañeros. Bueno, buenos días, veo que ya se va conectando gente desde Vigo, Cataluña. Bueno, sobre todo esto, vamos a ir planteando webinars mucho más ajustados y este en concreto es para ciclo inicial, ¿vale? Lo digo porque ahora mismo, si hay algún compañero de ciclo superior, de ciclo medio, evidentemente está invitadísimo al webinar, pero que sepáis que este webinar que ahora mismo yo voy a plantear para primero y segundo, ahora a las 11:30 estará para tercero y cuarto y mañana lo haremos para quinto y sexto, ¿vale? Pero bueno, que todos somos bienvenidos y al final creo que también podemos aprovechar estos días pues, para formarnos, para conocer cómo se plantean primero si yo estoy en cuarto, porque también esto me da una visión mucho más global de MAT, que en el día a día pues sabemos que es complicado. Desde Marbella, desde Ocaña, buenos días desde Madrid, Salamanca, Tarragona. Bueno, vamos a esperar, que hemos sido muy puntuales. Vale, sobre todo, es importante, ¿vale? Para quien no se haya conectado otras veces en los webinars que estamos haciendo, que en el chat que tenéis activéis la opción enviar a todos los panelistas y participantes. ¿Por qué? Porque así todo lo que enviéis lo verá el resto de compañeros, ¿vale? También recordaros, tengo una compañera del equipo que irá recogiendo vuestras dudas. Entonces, luego al final del webinar haremos un recopilatorio y yo podré ir dando respuesta a algunas de ellas. Todo aquello que quede sin resolver, no os preocupéis, ¿vale? Como hemos hecho en otros webinars, prepararemos un documento con todas las respuestas, con todas las preguntas que nos habéis ido planteando. Desde Alicante, desde Gandía, desde Madrid, desde Ecuador. Bueno, ya se empieza a conectar la gente. Vale. Vuelvo a presentarme, sobre todo para los que os habéis conectado un poquito más tarde. Soy Cristina, soy compañera también del equipo pedagógico. Durante estos días que hemos ido haciendo webinars, pues ya habéis visto que somos distintas personas en el equipo y sobre todo el webinar de hoy está pensado para hablar de MAT en casa, pero en ciclo inicial, ¿vale? Como veis, ya vamos perfilando y acotando un poquito más a temas mucho más concretos. Buenos días desde Sevilla, desde Madrid, Valencia, Benicarló, bueno, desde Palma de Mallorca. Bueno, sobre todo espero que estemos llevando de la mejor manera posible estos días, sobre todo desde Tecman. Recordaros que estamos en activo para ir generando más recursos, para acompañaros en vuestra labor docente, que es muy complicada, ¿no? Extrapolarla, sacarla del aula y hacerla en casa con nuestros alumnos. Entonces, pues por eso un poquito nuestra idea y este acompañamiento en formato webinar va sobre todo para acompañaros y ofreceros estos recursos. Recordar sobre todo que tenéis el blog de Tecman donde se van posteando, donde se van colgando todos los recursos, ¿vale? Es importante que lo tengáis para que os vayan llegando, aparte de los correos electrónicos en los que os vamos enviando y recordando toda la información, que vosotros mismos ya estéis suscritos al blog, a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Hoy ya veréis que en el webinar pues hago referencia a algún vídeo del canal,
Lo digo porque aquí vamos subiendo todos los recursos, ¿vale? También, sobre todo, recordaros el hashtag Techman en casa. ¿Por qué? Porque si algún docente, que sois muchísimos, estáis ya ingeniando recursos, llevándolos a cabo con vuestros alumnos, si los podéis compartir, adelante, ¿vale? ¿Cómo entramos en el blog? Bueno, os voy leyendo preguntas. Luego, si queréis, en el cierre del webinar, como compartiré pantalla varias veces, entramos en el blog, ¿vale? Como iré, ya veréis que es un webinar que iré entrando y saliendo desde la pantalla y os iré compartiendo documentos y miraremos cómo entrar al blog, ¿vale? Bueno, también hay compañeras mías en el chat que os han facilitado el blog, así que si os parece, nada, esperamos un par de minutitos más y iniciamos. Sobre todo, activaros la opción enviar a todos los panelistas y participantes, aquellas personas que os acabéis de conectar, porque así todo lo que vayáis escribiendo lo podemos ver todo, ¿vale? Buenos días a todos que os vais conectando. Bienvenidos, sobre todo agradeceros pues, que podáis estar compartiendo con nosotros, que podáis estar en activo, sobre todo lo que os comentaba antes, cualquier sugerencia, cualquier necesidad que vosotros ahora mismo tengáis, hacérnoslas llegar a Techman, ya sabéis que tenéis vuestra persona de referencia, porque todo esto nos sirve a nosotros para trabajar en más recursos, ¿vale? Un poquito es esta la idea. Buenos días desde Zaragoza. Vale. Ahora sí, si os parece, pues vamos a empezar. Bueno, como os comentaba, soy Cristina, del equipo pedagógico de Techman. Algunos de vosotros ya me conocéis, otros no, pero bueno, me presento. Espero que estéis todos bien, que podamos estar afrontando esta situación inusual para todos de la mejor manera posible. Y nada, un poquito el objetivo, como recordaba, el objetivo de este webinar es trabajar en MAT desde casa en ciclo inicial, ¿vale? Entonces, todo el contenido que nosotros vayamos generando lo iremos subiendo en nuestro blog, en nuestro canal de YouTube, en redes sociales, por eso os animamos. Soy insistente porque antes de entrar en materia va bien recordarlo porque como se está conectando gente, que podáis compartir con el hashtag Techman en casa, en redes sociales, todos aquellos recursos, ideas, todo aquello que estéis haciendo con vuestros alumnos y que creéis que entre la comunidad educativa pues nos puede ir bien y podemos aprovechar. Como ya sabéis, desde Techman estamos en activo ofreciendo este acompañamiento pedagógico en formato webinars y lo que queremos es ir generando más recursos para un poco dar respuesta y cómo plantear los siguientes días, que por ahora pues no sabemos cuándo empezaremos con normalidad en nuestras aulas. Entonces, si os parece, vamos a entrar ya en materia y primero de todo pues voy a clarificar un poco cuál será la estructura de este webinar. Sobre todo, primero lo que plantearemos y haremos un recorrido breve pues entre las diferentes, aunque ya lo he ido recordando, las diferentes propuestas, blogs que Techman nos ofrece, y entonces ya nos centraremos en todas aquellas propuestas que podemos trabajar desde casa, ¿vale? Que los maestros podéis transmitir a las familias para que las familias pues lo pongan en práctica y sobre todo con la idea que los alumnos sean lo más autónomos posibles en casa, o recursos, ideas, ejemplos de actividades concretas de primero y segundo, ¿vale? Por eso es importante que ahora mismo esté claustro de primero y segundo porque iremos planteando este mismo webinar para los 3 ciclos de la etapa de primaria. Entonces, una vez presentemos todos estos recursos, haremos un breve recordatorio de algunos documentos que tenéis en My Room, ¿vale? Documentos que nos ayudarán a clarificar y a poner un poquito cuál es el foco o cómo tengo que priorizar o cómo plantear mi curso. Y luego, por último, haremos un bloque de cierre. ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos a empezar con lo primero, ¿no? Propuestas para trabajar desde casa en ciclo inicial. Primero de todo, me gustaría recordaros, todos los docentes que estáis con nosotros, que lleváis más o menos tiempo con nosotros, sabéis que MAT es un programa didáctico que se plantea desde una estructura que los contenidos los vivimos pues, como una red de contenidos. Es decir, los contenidos se relacionan unos con otros y es lo que nosotros denominamos ciclicidad, ¿no? No presentamos un bloque de contenido agrupado, sino que lo que vamos haciendo es que en una misma unidad, como ya habéis visto, pues trabajo diferentes contenidos que van ligados.
Entonces, esto es, está pensado un poco para que estos contenidos que yo presento en una unidad, no quiere decir que mis alumnos los consoliden en esta unidad que se presentan. Con muchos de vosotros pues ya os hemos ido acompañando, hemos hecho formaciones presenciales en vuestro colegio, ¿no? Para ver un poco este cambio de objetivos y este planteamiento metodológico que tiene MAT. Pero teniendo un poco en cuenta esta situación particular, lo más conveniente ahora mismo es que nos centremos en 1 o 2 hilos de contenido, ¿vale? Luego ya veremos lo que son los hilos de contenido. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí, teniendo un poquito en cuenta cuáles son los objetivos de aprendizaje de mi curso, poner énfasis, hacer hincapié en aquellos hilos en los que yo quiero centrarme, sobre todo en estas próximas semanas. ¿Vale? Esta estructura cíclica que nos plantea EMAT sí que es verdad que es muy efectiva y funciona cuando yo como maestra pues puedo estar en el aula y puedo estar acompañando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para los cursos de ciclo inicial, por ejemplo, en primero de primaria, ¿vale? ¿Cuál es el hilo conductor un poquito que guiará estas próximas semanas, ¿vale? ¿Cuál es el foco? Sobre todo en números naturales. ¿Por qué? Porque en números naturales, si atacamos a este hilo de contenido concreto, lo que yo trabajaré será tanto valor posicional, unidades y decenas, contextualización de estos números enteros, y podemos contextualizar los números enteros, pues por ejemplo, trabajando con monedas, trabajando con unidades de medida cuando tengo que comparar, o por ejemplo, trabajando con material de base 10, ¿no? Con los palitos, que luego compartiré pantalla y veremos actividades mucho más concretas. Y todo esto ya me lleva a mí a trabajar pues un contenido que es, por ejemplo, dobles y mitades, ¿vale? Como veis, estos contenidos os tienen que ir sonando de cómo se han planteado y cómo se planteaban para la próxima unidad. Y en el caso de segundo de primaria, ¿dónde ponemos el foco? ¿Cuáles son los 3 hilos conductores? El primero sería todo el tema de valor posicional. Continuamos porque, sobre todo, tener clara el valor posicional de las cifras, unidad, decena, centena, digamos que es la base para después poder realizar operaciones matemáticas, ¿vale? Este sería el primer hilo, valor posicional. Luego el segundo hilo sería suma y restas conllevadas, que todo conocéis, y el tercer hilo sería iniciación a la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? De cada hilo que os comentaba, luego iremos más al detalle, ¿vale? De cada hilo que os comentaba, desde Tecma lo que hemos hecho ha sido una selección de actividades que creemos, del bloque de Enseñando Aprendiendo, que creemos que los alumnos pueden realizar de manera autónoma o bien con una guía en formato tutorial. ¿Vale? Ya os digo que justo en el webinar de hoy veremos ejemplos de algún tutorial en PowerPoint que hemos preparado para que vosotros como maestros pues incluso os podáis grabar, ya que sois el referente de vuestro grupo, que os podáis grabar haciendo una actividad. A la hora de seleccionar las actividades ya hemos tenido en cuenta pues, todo el tema logístico, de materiales, ¿vale? Actividades que sean sencillas y que puedan responder de manera autónoma. Además, también hemos hecho una selección de fichas, ¿vale? Y esta selección de fichas también se ha hecho teniendo en cuenta dónde estaba el objetivo de aprendizaje de este curso, cuál era mi foco y sobre todo no es un contenido que a los alumnos les venga de nuevo, ¿no? Ya se ha hecho teniendo en cuenta que sea un contenido que lo han visto o una dinámica que ya conocen y que ya se ha planteado en el aula. ¿Vale? Entonces, un poquito esta selección la hemos hecho sobre todo teniendo en cuenta estos 2 criterios, fomentar la autonomía del alumno y sobre todo focalizar mucho en el objetivo de aprendizaje, porque como todos sabemos, en las próximas semanas, en los próximos días, pues cuando volvamos a las aulas, tendremos que hacer una replanificación, pero bueno, esto vendrá más adelante y desde el acompañamiento que Tecma nos ofrece, un poquito la idea es dónde ponemos el foco. Entonces, si os parece, ahora lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla para mostraros un PowerPoint, ¿vale? Y para ir guiando un poquito este webinar con actividades. Iré compartiendo pantalla bastantes veces, ¿vale? Espero que el directo no falle. Así que si os parece, voy a empezar a compartir. Vale. Ahora mismo, ¿vale? Voy a proyectar el PowerPoint. Este es un material que vosotros tendréis subido, es el material que, como os comentaba, hemos elaborado para vosotros, ¿vale? Y vamos a ver primero de primaria. Entonces, vamos a centrarnos en el hilo que os comentaba, que es números naturales. Es el hilo conductor
que guía todo primero de primaria, pero este mismo hilo conductor se va desglosando, digamos, en diferentes subbloques. Por ejemplo, en este caso, ya nos vamos al valor posicional. Entonces, hemos hecho una selección de actividades manipulativas y de juegos de demostración, y en este caso me gustaría mostraros, pues por ejemplo, esta sesión, ¿vale? La sesión 111. ¿Por qué? Porque es una sesión donde se nos plantea un juego de demostración que consiste, ya os voy a enseñar el material, que consiste, por ejemplo, en formar una recta numérica y que el alumno al azar seleccione un número y que con material manipulativo cree la cantidad de esta cifra. ¿Por qué? Porque un poco el objetivo es trabajar sobre todo relación cifra y cantidad. Entonces, no es necesario que las familias creen una recta numérica del 0 al 100 toda de golpe, ¿vale? La pueden hacer progresivamente y pueden hacerla, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis materiales caseros y para que tengáis ideas, con un folio de A4, yo puedo aprovecharlo, colocar, dividirlo por la mitad y ya trabajar 5 primeros números, ¿vale? Y la otra mitad me servirá para colocar otros 5 números. De modo que con 5 folios de A4 yo podría ir montando, pues por ejemplo, mi recta hasta el 50. ¿Vale? O sea, como veis, se trata de hacer materiales que las familias tengan a su disposición. Si las familias se quisieran imprimir una recta numérica, ya sabéis que son materiales que tenéis en MyRoom, pero yo creo que ahora hay que priorizar y que incluso el mismo alumno sea él quien se pueda diseñar una recta de manera progresiva. Entonces, también la idea es esta, que puedan formar este número con material que pueden ser legumbres, material que pueden ser lápices, palitos, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo de actividad que hemos seleccionado y que tenéis en el PowerPoint, sería esta, la del día 111, y también os hemos hecho una selección de fichas como os comentábamos. ¿Por qué? Porque hay fichas que ya van ligadas con una actividad que os proponemos o fichas que no van relacionadas con la actividad, pero que creemos que sí que se pueden hacer de manera autónoma sin necesidad de plantear una actividad previa. En este caso, la ficha que tendríamos pues sería una ficha para ordenar los números del 1 al 100, ¿vale? Y para hacer escritura de números, para seguir trabajando todo el tema de numeración. Entonces, si os parece, seguimos un poquito más. Os hemos también facilitado una selección de sesiones que trabajan en Ciberemat este contenido, ¿vale? Para que los colegios que lo habéis puesto en marcha, que sois muchísimos, ya tengáis sesiones concretas. Vale, una vez trabajamos valor posicional, contextualizamos los números naturales con monedas, como os decía, o con medidas. Pues, por ejemplo, podemos plantear dinámicas antiguas que ya hacíamos en el aula, ¿no? Por ejemplo, la del día 77, que es medir objetos en la clase y compararlos. Cuando yo ya estoy comparando y ordenando objetos de mi entorno, es cuando ya estoy manipulando de manera contextualizada y real números naturales. Y luego, por ejemplo, esta sesión del día 133 también es hacer medidas con recipientes y ordenar el resultado. Entonces aquí estamos manipulando, sobre todo con capacidades, con longitudes y con monedas, los números naturales. Por ejemplo, os enseño un ejemplo de ficha, ¿vale? Que hemos seleccionado. Aquí tendríamos la ficha 108. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta ficha puedo contar con dinero cuánto hay. Sobre todo, pensad que el tema de conteo con dinero, de manipulación de dinero, es abstracto, pero también es un buen momento para que las familias o los alumnos estos días pues puedan ir contextualizando y manipulando este material que a veces no en el aula vemos que por la dinámica de grupo pues hay niños que todavía se están familiarizando con las monedas, pero es evidente porque al final es justo un contenido, igual que las horas, igual que la resta conllevadas, que todo el tema madurativo pues influye. Entonces, esto es un ejemplo de selección de ficha que hemos optado por coger para que ellos puedan contar dinero y hacerla, sobre todo apoyándose con material manipulativo. Seguimos.
Os recuerdo que este PowerPoint, estos recursos son los que hemos planteado para vosotros y que los tendréis disponibles, ¿vale? Entonces, todo esto de trabajar con números naturales y de crear series numéricas nos lleva sobre todo a hablar de un patrón en concreto, y es hablar de doble y mitad. Es un contenido que ya habéis ido trabajando y que sobre todo en la unidad 4 se os planteaba bastante. Entonces, si os parece, aprovechando este contenido, os voy a enseñar un PowerPoint tutorial que hemos creado a modo de ejemplo. ¿Os acordáis que al inicio del webinar os decíamos que las actividades, lo ideal sería que los propios maestros como referentes de grupo pues os podáis grabar o incluso hacer un PowerPoint, como os vamos a enseñar, dando unas pautas concretas de esa actividad? Pues mira, quiero enseñaros la actividad 109, ¿vale? Es un juego de demostración y lo que vamos a hacer es trabajar doble y mitad con un material muy sencillo, pues fichas de parchís. Fichas de parchís que pueden ser cualquier otro tipo de material, legumbres, pues lentejas, garbanzos, macarrones, ¿vale? Y 2 cajas o 2 vasos o cualquier recipiente vacío. ¿Por qué? Porque un poquito el objetivo de esta actividad, ¿vale? Para que veáis también cómo lo hemos planteado, por pasos. Por ejemplo, tendríamos 2 cajas, ¿vale? Y yo en la caja de la izquierda coloco 12 fichas de un color. Y en la caja de la derecha coloco 6 fichas de otro color. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es plantear en una caja el doble o la mitad de la cantidad que haya puesto en un inicio. Pues por ejemplo, en este caso, quiero contar y comprobar cuántas fichas de cada caja he puesto. Pues en el caso de la izquierda tengo 12 fichas rojas, en el caso de la derecha 6 fichas. Vale, ahora tengo que pensar en la derecha, ¿qué hay? ¿El doble o la mitad? Entonces el alumno, teniendo en cuenta que ya conocen esta dinámica y que no es lo mismo hacerlo con el gran grupo que en casa, deberá contestar que si hay el doble de fichas, lo planteo con el pulgar arriba, o si hay la mitad, con el pulgar abajo. ¿Podríais confirmarme que se vea la pantalla? Porque tengo mis dudas. A ver, mi compañera. ¿Me podríais responder si se está viendo todo bien? Porque yo me estoy viendo un pequeñito y espero que me estéis siguiendo. Si veis que ya hay fichas o actividades que ya habéis hecho, ¿vale? Anteriormente, podéis seleccionar otras. Pensad que esto es una selección de lo que nosotros hemos tenido en cuenta, un poco siguiendo este hilo conductor, ¿vale? Pero evidentemente tenéis flexibilidad total para escoger pues una actividad que trabaje lo mismo, en este caso dobles y mitades, y que todavía no hayáis hecho, ¿vale? Pero para que veáis un poquito cuál es el formato, ¿sí? Y los pasos. Pues paso 4, continúo con el juego. Ahora elijo el número de fichas que pongo en la caja izquierda y decido pues si colocaré el doble o la mitad, ¿vale? Entonces un poco para que veáis el formato, ¿sí? Vale, si os parece voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Porque ahora sí que quiero que me podáis ver. Vale, necesito que me vayáis diciendo si me veis bien, porque yo ahora mismo me veo en pequeño. Vale, sí, me veis bien. Perfecto. Vale, os voy a enseñar material que podemos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, palitos de helado, que pueden ser también lápices, palillos. ¿Por qué? Porque sobre todo en primero es fundamental que trabajen el agrupar de 10 en 10, que ellos mismos puedan hacer el conteo de 10 elementos, ¿vale? Digo palitos de helado o palillos porque es lo que ellos pueden atar con una goma de pollo o con una coleta, con el material que sea, pero sobre todo que puedan manipular y que puedan hacer este conteo, pues como ya conocéis los palitos de helado, ¿vale? O, por ejemplo, también lo podemos hacer con rotuladores. Esto es un poco más abstracto, ¿vale? Pero os voy dando ideas. Por ejemplo, si tengo lápices de colores más gordos, estos pueden representar las decenas. Y un lápiz de color mucho más fino puede representar la unidad, ¿vale? Ya os digo que esto es más abstracto. Lo ideal sería hacerlo con material que ellos puedan contar las cantidades, ¿sí? Por ejemplo, lo podríamos hacer colocando también en bolsitas 10 elementos. Aquí tengo 10 macarrones que representan la decena y macarrones sueltos que representaría la unidad,
¿vale? Entonces también sería una manera, ¿os acordáis al principio que os comentaba la recta numérica, que ellos deben de buscar un número? Pues por ejemplo, el 23, pues ¿cómo lo pueden hacer? Busco el 23, ¿no? Busco la cifra, la grafía del 23, pero formo dos paquetes que representan el 20 y 3 macarrones sueltos. Como veis, es el material que las familias puedan tener por casa, ¿vale? Yo es lo que tenía y es lo que os enseño para que veáis que hay ideas, ¿vale? Venga, si os parece, voy a seguir comentando ideas para primero, sobre todo agrupar de 10 en 10, el que puedan montar la recta numérica. También en el estuche, los alumnos, y si no, lo tenemos disponible en MyRoom para que lo podamos enviar, tenemos la tabla del 0 al 100, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a seguir compartiendo pantalla y nos vamos a ir a segundo, ¿sí? Vale, vamos a ello. Vale, ahora en principio ya no me estáis viendo a mí. Decirme si hay algún error técnico. Vale, ¿qué es lo que trabajaremos en segundo? Sobre todo lo que os comentaba antes, ¿vale? Números enteros, todo el tema de valor posicional y unidad, decena y centena. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de actividad, ¿vale? Por ejemplo, sería el juego 127, este juego demostración que ahora os enseñaré pues cómo lo he adaptado yo con otro tipo de material. Es un juego de demostración, os voy a enseñar la actividad de la sesión 127, ¿vale? Que es para trabajar unidad, decenas y centenas. Entonces, en este juego de demostración, pues lo que nos piden es que diseñen en tarjetas, pues tarjetas con 10 puntitos o con 10 gumets que representarán la centena, tarjetas con 10 puntitos, con 10 gumets que representarán la decena y tarjetas con un solo gumet, ¿vale? Que representarán una unidad. Pues por ejemplo, os voy a enseñar yo, dejo de compartir pantalla, cómo he planteado, ¿vale? Esta actividad. Por ejemplo, cojo un papel, ¿vale? Lo coloreo de verde y anoto el número 100. Esto es muy abstracto. Si quisiera ir mucho más a la cantidad, se trataría que el alumno fuera dibujando 100 circulitos. Y esto representa la centena. Aquí, por ejemplo, tengo la decena coloreada de azul, que no se ve muy bien, ¿vale? También un poco ligándola con los cubos. ¿Os acordáis el cubo que también trabajamos unidades y decenas? Pero esto ya lo comentaremos más adelante. Las decenas y luego, por último, las unidades, ¿vale? Con 3 tamaños distintos, 3 colores. ¿Por qué? Porque un poco la dinámica es que, por ejemplo, si yo tengo el número 332, lo pueda montar con las 3 tarjetas verdes más grandes, 3 tarjetas azules que representan el 10 y 2 tarjetas más pequeñas que representan la unidad. ¿Vale? Es una adaptación de la actividad. Esto lo podríamos hacer, pero con material manipulativo, pues hay que ponerse a contar. Si quisiera montar, por ejemplo, pues 3 centenas, es decir, 3 paquetes de 100 elementos, luego 3 paquetes de 10 elementos y luego pues mis 2 macarrones sueltos. También sería otra manera, ¿vale? Pero bueno, esto si no queremos tanto material sería una manera, pero sí que es importante que aterricen a la cantidad, ¿vale? Como veis, son juegos que pertenecen, en este caso, la sesión 127 que pertenece a la unidad 4, pero ya os digo que son dinámicas, que son contenidos que los alumnos ya han ido viendo, ¿vale? Y que nosotras, teniendo en cuenta esta selección, son dinámicas que ellos pueden responder de manera más autónoma, ¿vale? Lo digo porque iréis viendo que os planteamos sesiones futuras, porque si os acordáis el webinar que se hizo la semana pasada y que ya subimos en el blog, en la página web de Matemáticas en Casa, pues ya tenéis recursos más genéricos. Ahora hemos concretado en recursos del ciclo y ya mirando un poco a sesiones futuras, ¿vale? Pero trabajando con lo que ya han ido viendo. Si os parece, voy a seguir compartiendo pantalla. Vale. Además de esta sesión, de este juego que os comentaba, hemos seleccionado esta actividad, ¿vale? Pues por ejemplo, completa con los números que faltan.
¿vale? Para que puedan completar las series. Aquí sobre todo tener en cuenta que ya entran en juego las centenas, ¿vale? Pero los alumnos también pensad que en clase hemos trabajado mucho con nuestra recta del 0 al 100 y que ellos ya tienen de referencia pues ciertos números aproximados. Vale, voy a seguir con el PowerPoint. Vale, lo que os comentaba, para todos los hilos de contenido tenemos las sesiones de Ciberemat. Vale, nos vamos con la suma y la resta llevando. Como ya sabéis, es un contenido, y estaréis de acuerdo conmigo, lo habréis vivido en las aulas, es un contenido, sobre todo la resta llevando, que muchos de nuestros alumnos todavía no tienen consolidado. También aquí hay que tener en cuenta que entra un tema muy madurativo. Entonces, no suframos. ¿Vale? Aquí sobre todo lo importante, cuál es el objetivo y sobre todo estos días en casa, que los alumnos puedan manipular y agrupar por unidades y decenas. ¿Vale? Vamos a poner el foco por aquí. ¿Por qué? Porque, como os decía, la resta llevando es un contenido de la etapa de primaria y ya sabéis que influye si el alumno está preparado, si el alumno pues, puede hacer esta abstracción y muchos alumnos todavía necesitan de este material manipulativo. Entonces, como ya sabéis, hay actividades claves en la unidad 2, sobre todo, donde se presenta el procedimiento manipulativo de la suma y de la resta conllevadas. Aparte, tenéis el vídeo, lo tenéis aquí linkado en YouTube para ver cómo trabajar la resta llevando a través de la manipulación. ¿Por qué? Porque los alumnos puedan hacer en casa, puedan manipular y puedan trabajar sobre todo con material manipulativo. Y aquellos alumnos que vosotros que ya los conocéis, ya estaban preparados para hacer la resta, la suma, sin necesidad de este material, adelante, tenemos fichas operatorias, ¿vale? Para que puedan ir haciendo. Si os parece, os proyecto ejemplos de fichas, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, ya las conoceréis, la sesión 50 en este caso, que es donde se presenta la resta conllevadas, ¿vale? Y un poco el mensaje es este. Sabemos que es un contenido, la resta conllevadas, que muchos alumnos todavía no lo tienen consolidado, que volveremos a clase y volveremos a ver la resta llevando. Pero bueno, que por ahora en casa pues puedan continuar, sobre todo agrupando, haciendo paquetes, que vean si puedo agrupar 13 palitos en una decena, ¿vale? Un poco la manera de manipular va por aquí, con este objetivo, ¿vale? Veis que todo el rato focalizamos mucho con el objetivo. Y para hacer la selección de fichas, pues hemos tenido en cuenta esto, las sesiones donde se presenta este procedimiento y aparte pues tenéis una selección de más fichas, pues de utilizar estrategias para resolver operaciones combinadas, pero ya os digo, esto es una selección que vosotros también, en función de vuestro curso, en función de vuestros alumnos, personalizáis y recomendáis o no a las familias, ¿vale? Entonces, si os parece, voy también a este contenido clave, ¿vale? A este hilo. Iniciación a la multiplicación. Es importante también el término iniciación. Además, ahora a las 11:30, como mi compañera también estará haciendo el webinar de ciclo medio, también es un tema, un contenido que saldrá. Y también esto nos da un poco la visión de cómo se trabaja la multiplicación en EMAT en cada ciclo. Pensad que la multiplicación es una iniciación. ¿Y cómo lo hacemos? A partir del conteo de elementos, ¿vale? Y a partir sobre todo de la suma de sumandos iguales. Entonces, os voy a enseñar también, ¿vale? Vamos a seguir con el PowerPoint. Os recuerdo que este PowerPoint lo tendréis disponible. Hemos seleccionado el juego del día 106, ¿vale? El juego demostración, para que podáis tener de referencia y además es un juego de demostración que funciona muy bien en las aulas y es un juego muy significativo para introducir la multiplicación. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues ya lo veis, 2 o 3 hueveras y fichas de colores, legumbres, ¿vale? El material que podamos tener. Entonces, ¿en qué consiste? Como veis el formato, ¿vale? Muy pautado, con las instrucciones para que el alumno pueda ir siguiendo y pueda ir descubriendo. Pues por ejemplo, en este caso, cogemos una huevera y coloco 6 piezas, ¿vale? 6 elementos. Entonces, vamos a pensar, ¿cómo puedo saber cuántos macarrones hay en la huevera? Entonces el alumno pues tiene que pensar y anotar la estrategia que ha utilizado. Pues hay alumnos que contarán de 1 en 1, alumnos que contarán de 2 en 2, ¿vale? ¿Cuántos macarrones caben? Pues caben 6 macarrones. Y ahora sí, ¿qué estrategia hemos utilizado? Entonces aquí tenemos varias formas de saberlo, pues contando de 1 en 1, contando de 2 en 2, que esto sobre todo es que vean que son 2 macarrones en cada columna,
cuento de 3 en 3, 3 macarrones en cada fila, de 6 en 6, ¿vale? Como veis, también es muy importante hablar de filas y columnas, que es un contenido y es un término que ellos ya conocen, y sobre todo también colocar la expresión matemática, pues en este caso de 6 en 6, 6 macarrones por una huevera, ¿vale? Lo mismo, podríamos seguir jugando con este juego, pues ¿cómo? Colocando una segunda huevera, ¿vale? Y ir haciendo las mismas preguntas. Pues venga, ¿cuántos macarrones hay en total en estas dos hueveras? Y lo mismo, ¿vale? Hay muchas formas de saberlo. En este caso, pues podríamos multiplicar 6 macarrones de una huevera por 2 hueveras, ¿sí? Y como veis, hacemos también mucha referencia a todas las estrategias que se pueden utilizar. Sobre todo ahora mismo es el conteo, el término de filas y columnas, el agrupar de 2 en 2, ¿sí? Y este sería el formato que os hemos planteado y que os recomendamos. Si vosotros quisierais grabar esta actividad en vídeo, también lo podéis hacer, ¿vale? De hecho, nosotros os animamos, pero esta es la primera idea que os ofrecemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, 3 hueveras, pues puedo multiplicar, puedo ver que como hay 6 macarrones en cada huevera y hay 3, pues podría hacer en este caso 6 más 6 más 6 o bien 6 por 3, ¿vale? Es importante que ellos, sobre todo también teniendo en cuenta el nivel madurativo del alumno, lo relacionen mucho con la suma de sumandos iguales. Por eso, la selección de fichas que os hemos planteado va muy relacionada con usar sumandos iguales para multiplicar, ¿vale? Son fichas de este formato, ¿sí? Vale, si os parece, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Ahora me vais a ver a mí otra vez. Vale. Más ideas, ¿vale? Esto que os hemos presentado, ya os digo, son selección de actividades, de fichas, teniendo en cuenta estos hilos de contenido y pueden ser o bien dinámicas que ya conocemos o bien dinámicas de juegos de las próximas sesiones. Evidentemente vosotros podéis recuperar y os recomendamos que recuperéis, pues, por ejemplo, dinámicas que hice en clase y que no me dio tiempo, ¿no? de acabar o de perfilar. Pues si yo me quiero grabar y enviar este juego para que lo hagan en casa, pues adelante, ¿vale? Al final estos son una selección de recursos que poco a poco desde Techman pues vamos trabajando y vamos preparando. También tenéis la opción, y aprovechamos que ahora es el momento, de seleccionar aquellas fichas de la unidad 1, por ejemplo, que no hicimos y por tanto los alumnos pueden hacer de manera autónoma, o aquellas fichas de oxígeno y reto, ¿vale? Que sepáis que es un material que tenéis. Además, también me gustaría recordaros que para hacer esta selección de fichas de la unidad 1, el libro del alumno estará publicado en Calameo, ¿vale? Lo tendréis a vuestra disposición, entonces podréis seleccionar aquellas fichas pues, que consideréis interesantes y también un poco teniendo en cuenta a vuestro grupo, ¿no? Lo que os comentaba siempre. Historias para pensar, ya sabéis que os hemos publicado en nuestra página web, pero podéis volver a recuperarlas, ¿vale? Y luego también respecto a los 5 minutos para empezar, lo que podemos hacer y lo que os ofrecemos desde Techman ha sido una selección de problemas del día para que los alumnos trabajen con su familia, que los puedan plantear a modo de reto. No es necesario que hagamos un problema del día a diario, pero quizá esto ya también cada familia, cada colegio, como queráis compartirlo, pues podríamos plantear 2 retos matemáticos semanales, ¿vale? Si os parece, mira, os voy a compartir un par de ejemplos, ¿vale? Ya os digo, hemos hecho una selección, pero os voy a enseñar un par de ejemplos para que veáis también el formato de problemas del día. Pues, por ejemplo, para primero de primaria, os he cogido nada, uno en concreto, pero hemos hecho una selección entre 12 y 15 problemas del día. Por ejemplo, este de primero, pues se trataría de pensar en un número de 2 cifras. La suma de los 2 dígitos es igual a 9, ¿vale? Un poco este formato. Y en segundo de primaria, pues por ejemplo, tendríamos este reto matemático que es convertir los 4 cuadrados en 3 cuadrados, ¿vale? Además también se han combinado problemas no solamente de numeración, sino también de probabilidad, de geometría, y además es interesante, yo os voy haciendo también recordatorio de materiales que tenemos y que los alumnos conocen, ¿vale? Sobre todo materiales y recursos que el alumno ya conoce para que puedan ser autónomos en casa, ¿sí?
Por ejemplo, esta plantilla de resolución de problemas, ¿vale? El organizar los datos, qué sabemos, qué queremos saber. Cada vez que planteemos un problema del día o un reto matemático, pues lo podemos hacer a partir de esta plantilla, ¿vale? Incluso los alumnos, pues una vez a la semana, podrían crear un problema. Además tenemos nuestro organizador gráfico, pues inventa un problema con este organizador, pues qué pasará, qué datos voy a dar, qué puedo hacer para solucionarlo, ¿vale? Lo digo porque esto es un material que podemos colgar en el blog que tenemos con las familias, lo podemos trabajar con ellos, ¿vale? Si os parece voy a dejar de compartir pantalla de nuevo. Vale, todo este material que os voy presentando, ya os digo, lo iremos subiendo a nuestro blog. Por eso lo que recordaba al principio, es importante que podáis estar suscritos al blog, que ahora entraremos, que podáis ir recibiendo las alertas, porque todos estos materiales los tenéis disponibles, ¿vale? Entonces, sobre todo, recordar todos los contenidos que hemos presentado ahora ha sido teniendo en cuenta el foco de aprendizaje, es decir, teniendo en cuenta la ciclicidad de Math, pues vamos a poner el foco en 2 hilos de contenido, y en el caso de primero, pues va muy enfocado a todo el tema de trabajo y de conteo de números naturales, ¿vale? Del sistema de numeración, y en el caso de segundo, pues volvemos a retomar un poquito todo el tema de unidad decena-centena, pero sobre todo ya nos adentramos en sumas, restas conllevadas y una iniciación a la multiplicación, ¿vale? Es importante iniciación a la multiplicación. Vale, si os parece, antes de dar paso a las preguntas, voy a compartir pantalla de nuevo para... Vale, no, me comenta mi compañera que vamos a hacer una cosa. Vamos a resolver primero todas las dudas para que no se vayan acumulando, ¿vale? Porque veo que hay bastantes. Vamos a hacer resolución de dudas y lo último que vamos a hacer va a ser navegar un poquito por MyRoom para comentaros, nada, un par de documentos vuestros para los maestros para que podamos tomar decisiones y ver cómo enfocar pues, los días de curso que nos quedan, aun teniendo en cuenta pues, que no sabemos la situación, cuánto se alargará. Entonces, vamos a ello, vamos a por las dudas, ¿vale? Primero, nos comentan, ¿se puede usar la prueba de cálculo? Pensad que las pruebas de cálculo las podemos utilizar en casa pues para ir haciendo pues, de la misma manera que la planteábamos en el aula, ¿no? Pues una vez cada semana, una vez cada 15 días, pues poder hacer una prueba de cálculo, ¿por qué no? Un poco pues para ganar agilidad, para ir haciendo estas rutinas. Sobre todo, yo creo que aquí lo importante es recuperar material y rutinas que los alumnos ya conocen, ¿vale? Evidentemente para no plantear cosas nuevas, cosas que los alumnos no han visto antes, y más teniendo en cuenta que no estamos nosotros como referente de aula, que están las familias en casa. Entonces, las pruebas de cálculo, si nosotros las estructuramos y les planteamos a las familias pues, que la puedan utilizar pues, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, adelante. También, sobre todo, una cuestión que no he comentado antes con el tema de las operaciones básicas, aquellos alumnos que necesiten trabajar la colocación de las operaciones básicas, evidentemente podemos utilizar una hoja de cuadrícula para colocarlas en vertical, ¿vale? Aquí también entra un tema de orientación espacial y hay alumnos, si os habréis encontrado, ¿no? que las fichas con las operaciones en horizontal, pues prefieren hacérselas verticalmente. Adelante. Vale, más dudas. Vale. Queremos iniciar la división. ¿Qué nos recomendáis? Vale. Nosotros, como el tema de la división es un tema muy concreto, muy específico en la etapa de primaria y sobre todo si acotamos en el ciclo inicial, yo recomendaría vernos por videoconferencia, ¿vale? Para que para que podamos tener más información, pues ver cómo ha ido respondiendo el grupo durante este curso, un poquito conocer vuestra planificación, pues cómo lo planteabais. Entonces, para esto, como es una duda tan concreta, sí que os recomiendo que podamos organizar una videoconferencia, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta pues, otros aspectos que aquí no, con tanta gente es complicado, ¿vale? Vale. Además también, ahora a las 11:30, mi compañera estará hablando del tema de la división y de la multiplicación. Entonces, mira, os recomiendo, ya que los compañeros de ciclo inicial estáis conectados ahora, que os mantengáis y os volváis a conectar a las 11:30, porque también podréis ver un poco la ligadura, ¿vale? El cómo se plantea,
ciclo inicial y ciclo medio. Es lo que nos pasaba mucho con Eman, ¿no? Que yo estoy en mi curso y me cuesta conocer qué hace mi compañero en sexto. Pues quizás estos webinars también nos ayudan un poco a tener esta perspectiva más global. Entonces, con el tema de la división, como es un tema también que lo tocaremos ahora en la videoconferencia, en el webinar de las 11:30, os invito a que os quedéis, ¿vale? De todas maneras, como es un tema concreto, podemos organizar videoconferencias en el centro, pero con el centro, pero sobre todo manteneros ahora a las 11:30, ¿vale? A ver, más cuestiones. ¿Podemos avanzar contenido? Vale, como ya sabéis, ahora mismo la administración nos dice que no avancemos contenido, ¿vale? Entonces, todas las propuestas y los hilos conductores que hemos tenido en cuenta, ¿vale? Se ha hecho una revisión desde Techman, digamos que hemos hecho como una línea del tiempo, es decir, poniendo el foco en cuál es el hilo conductor, el objetivo clave de aprendizaje en el curso y en concreto en esta unidad, pero también un poco teniendo en cuenta cómo se había trabajado previamente. Por eso, si os fijáis, con el tema de la multiplicación, pongo de ejemplo el tema de la multiplicación. Hablamos de iniciación a la multiplicación y la selección de fichas que se han hecho, de propuestas, es sobre todo retomar suma de sumandos iguales, porque aquí no estamos anticipando ningún contenido nuevo. Suma de sumandos iguales, los alumnos ya lo conocen, filas y columnas, el poder contar, el tener estrategias. Entonces, desde la administración, por el momento, no avanzamos contenido, pero sí que lo que hemos hecho a la hora de seleccionar actividades es ver cuáles los alumnos pueden hacer de manera autónoma, pues porque ya conocen y ya han visto previamente en el aula. Y en el caso de la multiplicación, que creo que va un poco por aquí, le hemos planteado como una iniciación, una primera toma de contacto. Pensad que ellos trabajan con EMAT y lo habéis visto, y lo veis en vuestra clase. Todo el tema de razonar. Hay alumnos que cuando se nos plantea una suma de sumandos, ya enseguida hacen la multiplicación y hay alumnos que sí que lo ven. Pero sobre todo es jugar. De hecho, en la página web de Matemáticas en Casa tenéis el matijuego de la casa de las multiplicaciones, que es una tabla de doble entrada, que es simplemente para ir jugando con las tablas de multiplicar, ¿vale? Ni mucho menos profundizar en el algoritmo. Pero ya os digo, nos esperamos también al webinar de las 11:30 para que podáis ver esta continuidad. ¿Sí? Seguimos. Vale. Sobre todo, también hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de avanzar contenido, que es un poco también el objetivo de este webinar y con la selección que hemos hecho de actividades. Pensad que todo lo que se ha hecho ha sido teniendo en cuenta cómo se ha planteado y cómo se ha vivido previamente. Sobre todo, actividades que ellos puedan ser de manera autónoma, ¿vale? O sea, estamos viendo qué contenido yo puedo facilitar a mis alumnos y que ya más adelante, cuando volvamos a las aulas, ya retomaremos, pero ahora es la primera toma de contacto y esto es una decisión que desde Techman hemos creído interesante tomar y ver de qué manera pues podíamos encajar los recursos que EMAN nos ofrece en las próximas sesiones para llevarlos a cabo en casa desde la mayor autonomía posible del alumno, ¿vale? Si os parece, os dejo un poco más de tiempo para que vayáis lanzando preguntas antes de entrar en My Room, ¿os parece? Vale. Nos comentáis, ¿se tienen que aprender las tablas de multiplicar? Esta es la pregunta, la pregunta estrella, ¿no? Pensad que EMAL lo que os propone son juegos, ¿vale? Sobre todo hay que tener en cuenta en qué momento del curso estamos, en un segundo de primaria. ¿Cuál es el objetivo? Hablo muy de objetivos porque yo creo que ahora lo que nos interesa, teniendo en cuenta el tiempo, el planteamiento del curso, es focalizar en cuál es el objetivo de aprendizaje. Y ahora mismo es que se vayan iniciando la multiplicación y que, por ejemplo, haciendo series numéricas, ellos inconscientemente y a partir del juego ya van adquiriendo patrones como, por ejemplo, por 2 o por 3, por 4, haciendo de manera pues, rutinaria, digamos, el ir montando rectas. Estos patrones sí que los van cogiendo. De hecho, las tablas de multiplicar, y esto estaréis de acuerdo conmigo, la habréis ido viendo, las tablas que más cuestan, es que tengo aquí la tabla, las tablas que más cuestan, ¿no? Las tablas que siempre quedan para lo último, sobre todo, si lo viviéramos en forma de cuadrado, son los números que están centrales, en el cuadrado del centro. Pues, por ejemplo, 6 por 6, 6 por 7, ¿no?
7 por 8, todo este cuadrado central. El resto de tablas, inconscientemente, ellos van jugando con ellas. Sobre todo os digo, por el tema de la memorización, ¿cuál es el objetivo ahora en segundo? Yo tengo juegos de cubos, tengo matijuegos, tengo mi tabla de doble entrada, puedo montar mi recta y aquí estoy jugando inconscientemente con sumas y sumandos. Hay alumnos, y aquí también entra un tema madurativo que ya sabéis, lo irán consolidando más rápido o no, ¿vale? Pero sobre todo focalicemos mucho en cuál es el objetivo. Sigo con más preguntas, ¿vale? Vale. ¿Cómo podemos trabajar estrategias del para empezar? Vale, interesante esta pregunta porque hemos ido muy al grano con el enseñando aprendiendo. Pues, por ejemplo, estrategias para trabajar en los 5 minutos para empezar. Ya sabéis, aquí sí que sería interesante, por ejemplo, problemas orales y cálculo mental. Aquí la autonomía del alumno, pues lo que podríamos hacer para que sea autónomo, para que pueda responder con el pienso, preparo y muestro. Pues, por ejemplo, sería diseñar una especie de PowerPoint como el que hemos hecho aquí para dinamizar el juego de demostración, pues hacer un PowerPoint con algún cálculo mental y que en la pantalla siguiente aparezca la respuesta correcta y que él, por ejemplo, en su casa, ¿vale? Pues puede ir haciendo 2 o 3 cálculos diarios, pulgar arriba, pulgar abajo, y automáticamente en el PowerPoint pues que nos aparezca esta respuesta. ¿Vale? Esto sería una manera de trabajar los 5 minutos para empezar. Evidentemente podemos invitar a las familias a que lo hagan con ellos, ¿vale? Respecto al problema del día, es lo que os comentaba, yo creo que es el problema, el recurso que ahora mismo lo podemos aprovechar y lo podemos plantear como retos matemáticos con las familias. No hace falta hacer un problema al día, los 7 días a la semana, pero quizá 2 o 3 y plantearlo como un reto matemático que podamos resolver en familia o con los organizadores gráficos, sí que lo podríamos plantear, ¿vale? Como veis, el problema del día sí que es un poquito más autónomo y no es necesario que lo resuelvan en el mismo día. También hemos hecho una selección de problemas del día, como os comentaba antes, que incluyan geometría, probabilidad, numeración, y luego también cálculo mental y problemas orales, pues lo podríamos hacer así, o diseñando bien un PowerPoint, o que las familias, aquellas que puedan, pues acompañen al alumno y hagan con ellos el pienso, preparo y muestro, ¿vale? También es importante que ellos sepan, pues, cómo lo planteamos. Yo aquí lo que os recomiendo, ¿vale? Desde el punto de vista pedagógico y teniendo en cuenta que al final vosotros sois los referentes, que podáis hacer un vídeo grabándoos vosotros, ¿vale? Con el cálculo mental o con los problemas orales, ¿vale? Es una recomendación. Si os parece, sigo con más preguntas que nos habéis ido lanzando. Vale. También aprovecho, mientras van llegando más preguntas, ¿vale? Como veis en el PowerPoint os hemos hecho la selección de sesiones en Ciberemat que trabajan este hilo de contenido. Como ya sabéis, Ciberemat, a medida que yo voy pasando las pantallas, tengo activas las anteriores y además tenéis la opción de configurar para que los alumnos tengan acceso a todas las sesiones. ¿Por qué digo esto? Porque los alumnos que vayan avanzando, si quieren retomar sesiones más antiguas, que puedan hacerlo, ¿vale? Sobre todo en un ciclo inicial, que hay muchas sesiones pues, para trabajar el conteo, relación cifra-cantidad, que vuelvan a hacerlo, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, más dudas. Vale, si os parece, vamos esperando a que lleguen más dudas por parte vuestra. Sobre todo recordaros todas aquellas propuestas, ideas, cosas que estáis poniendo en práctica ya, en marcha, que os hayáis organizado con el resto de maestros. Las podéis compartir y son bienvenidas, ¿vale? Con el hashtag Tecman en Casa, sobre todo en nuestras redes sociales, ¿sí? Lo que os comentaba, esto que hemos visto hoy, esta selección de actividades, este PowerPoint, lo tendréis público, os lo haremos llegar, ¿vale? Es un material para vosotras. Vale, me comenta mi compañera, ¿vale? Estas son cosas del directo, que no hay más preguntas por ahora, si os parece. Voy un momento a MyRoom y si van saliendo otras dudas, aprovechemos. Vale, voy a compartir pantalla y me voy a ir a MyRoom. A ver. Vale, vamos a hacer, si os parece, un recordatorio de documentos. Esta es la página web que hemos creado, que hemos diseñado
para estos días, ¿vale? Matemáticas en casa, que es donde tenéis todos los materiales. Estos materiales son más genéricos, es una batería de matijuegos, de juegos de cubos, que ahora podemos complementar pues, con la selección de fichas más ajustada a los hilos de contenido y con las actividades que os hemos dado. Vale. Más aspectos. Perdonad que se me solapan las pestañas. Vale, aquí por ejemplo tenemos el tutorial que os comentaba antes de My Room, ¿vale? Para verlo os podéis suscribir a nuestro canal, Techman Education, nada más con que pongáis en YouTube Techman Education, se irán publicando todo el material, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, la división, el conteo, ¿vale? Y ahora nos vamos a My Room. ¿Por qué a My Room? Porque sí que quiero mostraros algunos documentos. Lo digo porque podemos aprovechar estos días, porque son documentos que a veces pues, pasan desapercibidos, ¿no? En nuestro día a día, y ahora nos pueden ser de utilidad y va bien hacer un poco, navegar un poquito por My Room. Entonces, nos vamos a ir a EMAT. Lo voy a hacer con vosotros, ¿vale? Español. Aquí cada colegio ya sabéis que tenéis vuestros materiales. Y en mi caso, pues mira, voy a abrir primero. Vale, importante. Sé que ya son documentos que quizá ya conocéis, pero bueno, siempre va bien a modo de recordatorio y sobre todo porque hay un punto que os puede interesar. Vale, en recursos docentes tenemos la guía didáctica. ¿Vale? ¿Por qué os enseño la guía didáctica? La guía didáctica de primero. Vale, vamos a consultar el material. Y sí que quiero concretar en un punto. Vale, vamos al índice. Me gustaría concretar aquí, en el currículum, ¿vale? Que es el punto número 4. ¿Por qué? Porque aquí tenéis todos los contenidos que se trabajan en EMAT de primero de primaria, secuenciados por los bloques. En este caso tenemos el bloque más transversal, vamos a ir al bloque de numeración, por ejemplo, y los días concretos en los que se trabajan. ¿Por qué os digo esto? Porque eso también nos da un poco una visión más global de, en este caso, ¿vale? Operaciones de suma y resta, teniendo en cuenta que es primero. Vale, pues en qué sesiones de aquí hacia adelante, es decir, de la unidad 4, que es donde ahora más o menos tendríamos que estar, ¿no? O estaríamos, pues un poco qué sesiones se plantean. Pues por ejemplo, relación inversa entre suma y resta, pues es un contenido que ya lo hemos visto. Digo porque este bloque, este apartado os puede ayudar a clarificar y más adelante a ir tomando decisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué otros documentos? Ya sabéis que en la guía didáctica pues contáis con otro tipo de apartados, cómo se plantean los contenidos, pues por ejemplo, en este caso la suma y resta llevando, pues cómo se plantea, la multiplicación, ¿vale? Esto que me preguntabais. Pues en primer ciclo, ¿qué es lo que hacemos? Pues jugar, experimentar con distintas situaciones, la división. Digo porque es un buen momento para recopilar estos documentos. Y ahora, otro material que quiero enseñaros sería, a ver, aquí, la programación didáctica. Vale, lo mismo, ¿eh? En primero, en recursos del docente y en programación y planificación. Aquí tendríamos la programación didáctica. ¿Y qué información nos da este documento? Pues vamos a abrir, por ejemplo, una al azar, ¿vale? Una genérica, vamos a abrir, cada una la tiene por su comunidad, ¿vale? Voy a abrir la programación didáctica de Navarra. Y es un documento que entre toda la información que tenemos, una de las que os puede interesar es ver los objetivos del curso de MAT, los contenidos del ciclo y los contenidos, los objetivos en función, a ver un momento, que os lo comparto para que lo veáis bien. A ver, estamos teniendo problemas del directo, ¿vale?
voy a intentar pasaros este documento para que lo podáis ver. Si no, de todas maneras, como lo tenéis en My Room, podéis acceder vosotros libremente, ¿vale? Y así ya damos paso. Ahora sí. Vale, ahora sí, bien. Aquí, ¿qué tenéis en la programación didáctica? Los objetivos generales y sobre todo los objetivos de primero y también relacionados con el criterio de evaluación y del estándar, ¿vale? Por ejemplo, voy a ser más concreta. Aquí tenemos una recogida de los objetivos de primero, en este caso pues podría ir a verme la unidad 4, que es la que me interesa ahora, pero sobre todo aquí lo que tenéis es relacionando pues un poco el criterio de evaluación con su estándar, ¿vale? Y esto es información que ahora mismo pues podéis ir revisando con todo el claustro también para, sobre todo, tomar decisiones más adelante. Ahora, sobre todo, lo que se trataría es en qué ponemos el foco, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje en el cual yo tengo que trabajar? ¿Vale? Que es lo que os comentaba al inicio. EMAT es un programa pensado pues, como una red de contenidos, con esta estructura más cíclica, pero ahora mismo lo que hemos hecho ha sido esta selección o perfilar, acabar de concretar en unos hilos de contenido concretos. ¿Vale? Entonces, os recomendamos, os sugerimos que estos días pues, podáis navegar un poquito más por My Room, por volver a revisar estos documentos, programación didáctica, guía didáctica, porque os puede ayudar también en función de cómo es el centro, de cómo ha sido o ha trabajado vuestro grupo EMAT a tomar ciertas decisiones, ¿vale? Si os parece voy a revisar si hay más preguntas y si no hubiera más preguntas o algunas hubieran quedado sin responder, que sepáis que daremos respuesta, ¿vale? Y ahora a las 11:30 tendremos el webinar de ciclo medio. Vale, vamos a ver si hay más cuestiones. Vale, si os parece, y ya para acabar, ¿vale? Voy a acabar de compartir pantalla y voy a volver a My Room, ¿vale? Que a veces nos lo pedís. Venga, vamos a ver qué más cosas os podemos ofrecer. Todo esto que os hemos ofrecido, al final es algo genérico, estándar, pero para que os podamos dar una atención mucho más personalizada, sabéis que desde My Room podéis solicitar, ahora nos aparecerá aquí, ya lo conocéis muchos, el icono verde para escribir un ticket, ¿vale? Muchos de vosotros lo estáis utilizando estos días y nos estáis haciendo llegar dudas y preguntas concretas. Sabéis que nos aparece aquí, ahora no me aparece siempre y ahora no aparece, pero lo conocéis, ¿vale? Aparece aquí, lo tenemos. El link que nos lleva a dar preguntas, a que nos planteéis preguntas muy concretas. Pues, por ejemplo, nos estáis pidiendo soporte con CiberEMAT, dónde puedo encontrar ciertos materiales, cómo accedo a esta página web, seguir enviando tickets, ¿vale? La respuesta es ágil y más sobre todo estos días que el soporte es mucho más personalizado. Además, de todas maneras, podéis a vuestra persona de referencia que tenéis en el colegio, le podéis solicitar una videoconferencia con el equipo pedagógico. De hecho, os recomendamos que estos días que os estáis viendo, ¿no? Con el claustro por ciclos, nos podamos ver también, ¿vale? Entonces, ya sabéis que aquí también tenéis acceso, os van llegando las notificaciones de todo lo que vamos haciendo, ¿vale? Es importante y es ágil de ver notificaciones. Pues aquí tenéis, por ejemplo, acceso al calendario. También que sepáis que tenéis abierta la formación online, ¿vale? ¿Para qué? Para que podáis hacer todas aquellas formaciones, pues que durante el curso nos pedís que por favor se abra más tiempo, que os gustaría formaros, pues lo tenéis todo en abierto ya, ¿vale? Así que si os parece dejo de compartir pantalla, ¿vale? Sobre todo esto, que estamos en activo, que nos podáis solicitar este acompañamiento mucho más personalizado, porque al final sabemos que estamos dando propuestas genéricas, pero un poco teniendo en cuenta lo que os decíamos, sobre todo focalizando en cuál es el objetivo de aprendizaje, ¿vale? Los materiales se irán subiendo en nuestro blog, sobre todo estar suscritos al blog,
¿vale? También la página web que os he enseñado antes de Matemáticas en Casa, que es donde teníais los juegos de cubos, los matijuegos que muchísima gente ya ha puesto en práctica, que os hemos visto por las redes sociales, el canal de YouTube y sobre todo todas aquellas ideas, sugerencias, materiales que estéis creando y que queráis compartir con el hashtag Techman en Casa, ¿vale? Lo subís a una red social, lo publicáis y también entre nosotros pues lo compartimos en comunidad, ¿vale? También os preguntáis, ¿vale? ¿Cómo nos suscribimos al blog? Mira, si os parece, como os he leído, voy a compartir pantalla y ya daremos por cerrado el webinar, ¿vale? Pensar que todo lo que no quede resuelto lo resolveremos, os hacemos llegar nada más pasar el webinar. Vale, para acceder al blog lo haré a partir de la página web general de Techman, ¿vale? Entonces, aquí me aparece el logo de blog. ¿Vale? Sobre todo, hay que entrar en la página general, no desde My Room, ¿vale? Techman Education y el blog. Y aquí lo tenéis todo, ¿vale? Pues cómo trabajo, cómo hago ejercicios, cómo hago actividades, cómo trabajo en math, ¿sí? Vale, si os parece, con esto damos por cerrado el webinar y os digo, de aquí a una horita tendremos el mismo webinar para ciclo medio. Sobre todo agradeceros pues vuestra participación, por estar en activo, que sabemos que esto es un gran esfuerzo para todos y sobre todo esto, que nos hagáis llegar cuestiones concretas, necesidades, para que poco a poco nosotros también podamos ir generando material. Sé que nos lo pedís, también estamos trabajando e intentamos que sea lo más inmediato posible, pero bueno, también ya sabéis que todo implica un proceso y vosotros estáis trabajando y nosotros también y os estamos acompañando. Así que una vez más os agradezco que hayáis estado aquí y recordaros que seguiréis teniendo más webinars, ¿vale? Ánimos y nos vemos a la próxima.